Las posesiones demoníacas son un fenómeno real. Hay personas que han sido poseídas por ángeles caídos o demonios. Y no, esta afirmación no viene del Vaticano ni viene mucho menos de alguna iglesia evangelista. Es la declaración de un psiquiatra que decidió contar sus experiencias apoyando a diferentes sacerdotes en casos de posesiones demoníacas. Él es Richard Gallagher. Richard Gallagher es un psiquiatra que, a decir del mismo, ha participado en 25,000 casos aproximadamente de supuestas posesiones demoníacas o entes malignos a personas. ¿Por qué ha tenido tantos casos a lo largo de su carrera y de su vasta carrera? Porque la Iglesia Católica y muchos sacerdotes acuden a él para que dé de alguna manera un diagnóstico profesional y en su plan de experto médico y también de alguna manera de escéptico de estos fenómenos, ayuda a resolver si estamos ante un verdadero caso paranormal o una enfermedad psicológica. Recientemente ha escrito un libro en el cual él relata sus experiencias a lo largo y ancho de todas estas consultas, por decirlo de una manera, a personas supuestamente poseídas por el demonio. En una entrevista, Richard Gallagher acepta que jamás pidió participar de manera voluntaria en tantas investigaciones paranormales supuestamente ligadas a posesiones demoníacas. Él acepta que sí vivía entre dos mundos, él era un católico creyente, pero a su vez su mente científica le hacía dudar de ciertos fenómenos paranormales ligados a la religión y de algunos folclores católicos. Incluso él supone que este mismo escepticismo y su oficio, su profesión, prácticamente atrajo a muchos sacerdotes que lo conocían para pedir su apoyo en estas investigaciones en donde los sacerdotes estaban tratando a personas supuestamente poseídas. Gallagher en un principio se sintió atraído, pero verdad que no quería ahondar más en el caso. Sí ayudó a 2 o 3 sacerdotes, en donde la conclusión fue que en la mayoría de los casos, de estos 25,000 casos en los que participó, la gran mayoría, si no es que casi todos, pues eran enfermedades psicológicas que podían ser detectadas mediante el método científico, descartando así posesiones demoníacas veraces. Pero algo que resulta interesante no solo en las declaraciones de sus entrevistas, sino también dentro de lo que trata dentro de su propio libro que se llama Experiencias de un psiquiatra en el campo del exorcismo. Atención, Richard Gallagher advierte que de estos 25,000 casos documentados en donde él participó junto a la iglesia y junto a sacerdotes, al menos 100 él puede dar su palabra de que fueron posesiones demoníacas auténticas. Richard Gallagher aseguró que en estos 100 casos incluso él mismo fue víctima de diferentes fenómenos paranormales mientras atendía a estas personas, fenómenos que iban contra toda lógica y leyes de la física según sus propias declaraciones. Algunos de sus pacientes lograban adivinar el futuro, lograban decirle cosas a Gallagher que nunca sabría ninguna persona que no fuera cercana a él, pero incluso asegura que hubo personas que desarrollaron fuerza sobrenatural y que incluso llegaron a caminar en las paredes y levitar frente a sus ojos. Es gracias a estos fenómenos paranormales que Gallagher tuvo que decirle a los miembros de la iglesia que definitivamente no estaban ante una enfermedad psiquiátrica y que algo incluso fuera del entendimiento de este psiquiatra estaba ocurriendo con esa persona. De tal manera que solo pudo concluir que estas 100 personas estaban completamente poseídas por entes oscuros. Gallagher advierte: no crean que veo al diablo en todas partes, entiendan que he atendido a 25,000 personas y de estas solo en 100 puedo dar fe y legalidad que me enfrenté a fenómenos paranormales. En pocas palabras, el propio psiquiatra asegura. Algo que resulta curioso del psiquiatra es que él hace una declaración bastante interesante. Dice: les advierto, no veo al demonio en todas partes. Entiendan que atendí a 25,000 personas y de esas 25,000 personas solo 100 puedo yo garantizar que estaban bajo la influencia de una energía negativa, lo cual advierte 2 cosas muy importantes. La posesión demoníaca es muy extraña, prácticamente es una aguja en un pajar, pero lo segundo que advierte es que constantemente estas posesiones están ligadas a diferentes esoterismos ocultistas negativos
negativos en los cuales las personas se enfrascan sin saber exactamente lo que están haciendo. Ponía como ejemplo el practicar la Ouija simplemente por gusto, sin saber que esto pudiese ser un portal a otro mundo, según él, y que pudiera atraer a energías que pretendan poseer nuestros cuerpos y nuestras almas. Lo que es curioso de todo esto, que es la primera vez que abiertamente un psiquiatra profesional y que ya está a punto del retiro, y quizá eso de alguna manera sirve para darle valor ahora sí de hablar de sus experiencias, sea quien diga por primera ocasión que los fenómenos paranormales como las posesiones demoníacas no siempre pueden ser explicadas con enfermedades psiquiátricas o psicológicas, que abiertamente ante los diferentes fenómenos paranormales que él mismo enfrentó siendo un escéptico y un profesional y un científico, abiertamente estuvo ante casos que no podían explicarse mediante la ciencia y que curiosamente solo a través de los rituales religiosos se pudo de alguna manera encontrar una vía de ayudar a estas personas y, a decir de su propia palabra, quizá sanarlos y salvar sus almas. Por supuesto que es bastante atractivo y bastante interesante que un científico y un profesional de la salud mental haga este tipo de declaraciones, pero abiertamente te tengo que preguntar a ti, ¿crees en las posesiones demoníacas? ¿Crees de verdad que Richard Gallagher se enfrentó sin quererlo a 100 personas que auténticamente tenían a seres del bajo astral poseyendo sus cuerpos, sus mentes y sus almas?